Pronto. Já está. Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar nossas atividades do programa Amigo do Carroceiro, ainda nesse modelo remoto de palestras. E hoje nós temos dois convidados especiais, né? O professor Dietrich, da Udelar, e também o nosso palestrante, Matteo Pardier. Gostaria de agradecer ao professor Dietrich e também o Matteo por ter aceito o convite. A gente está fazendo nos ajudando bastante aí essa parte da pandemia nos ajudou bastante, né, Dietrich? A gente consegue mesmo distante, tá bem próximo, né? Nesse aspecto favoreceu bastante, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Dietrich e o Matteo terem aceito o convite. Vou fazer uma breve apresentação e aí já passo a palavra, então, para o Matteo. Então, nosso palestrante de hoje é o Matteo Pardier, e é médico veterinário, docente da unidade de clínica, né, e cirurgia de equinos da Faculdade Veterinária Udelar, no Uruguai. Exerce atividades da clínica de equinos em diferentes áreas e cabanhas. Também é o criador da raça quarto de milha. A especialidade é em medicina interna e perinatologia, e fez diversos aí externships e fellowships em hospitais e centros nos Estados Unidos. Nesse momento, a área de pesquisa é síndrome metabólica equina, né, na gestação. Eu gostaria, então, de deixar o Matteo bem à vontade para iniciar a sua apresentação. Matteo, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e um grande abraço. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Matteo Pardier. Disculpen el idioma, no hablo nada de portugués, absolutamente nada, pero por suerte tenemos un buen traductor que va a estar a la orden en todo momento. Generalmente hablo bastante rápido, así que créanme que voy a hacer un esfuerzo enorme para tratar de hablar de lo más despacio posible para no perder a nadie. Mi tema actual de mi área de investigación es el síndrome metabólico equino. Estoy investigando por mi tesis de maestría. Lo que estamos haciendo es, en este momento, relacionando el síndrome metabólico equino y qué pasa con la gestación de la yegua, particularmente el último tercio, que después vamos a ver por qué nos interesa. El motivo de esta presentación es presentar un poco el síndrome metabólico equino. Le pusimos bases de un problema emergente, porque es un problema emergente y todavía no es tan conocido, porque no sé si todos sabían que esto es relativamente nuevo, o sea, se le puso nombre y apellido, digamos, al síndrome metabólico en los equinos alrededor del año 2000. Entonces estamos hablando de algo relativamente nuevo, y algo que está bueno, pero no tan bueno para los que estudiamos este tema, es que está en constante avance. Habemos muchos investigadores que estamos estudiando esto en todo el mundo, entonces es muy difícil mantenerse al día. Pero bueno, mi idea es que dar un poco una introducción al tema. ¿Qué es lo que nos llevó a estudiar el síndrome metabólico desde un principio? ¿Qué es lo que llevó a la ciencia a estudiar el síndrome metabólico? Fue la laminitis. La idea no es profundizar demasiado, supongo que todos saben de lo que hablamos cuando hablamos de laminitis, pero algo importante que hay que tener en cuenta hoy es que ya no hablamos más de laminitis como una patología de por sí. Hablamos de laminitis como una complicación de muchas patologías, o algunos autores incluso hablan de laminitis como un signo clínico de varias patologías. Lo más importante y muchas veces frustrante de la laminitis son los costos.
Muchas veces en animales de bajos recursos, que los propietarios no pueden sustentar esos costos, se termina optando por la eutanasia, ¿tá? Entonces terminan siendo casos muy desafiantes y complicados, tanto para nosotros los veterinarios como para los herreros o herradores, y sin lugar a dudas que los propietarios. Si recordamos un poco a grandes rasgos qué es lo que pasa en la laminitis, si se acuerdan, el estuche córneo de los miembros de los equinos está unido mecánicamente a la tercera falange por un montón de laminillas. Bien, si nosotros tenemos cierta injuria a estas láminas, ya sea por isquemia o lo que vamos a ver más adelante, y esa unión mecánica falla, tenemos ciertos factores anatómicos y mecánicos en el pie del equino que hace que tengamos una rotación de la tercera falange y literalmente los caballos quedan parados sobre esta punta de hueso. Bien, por eso es lo que decíamos recién del dolor, muchas veces muy difícil de manejar, y que muchas veces ese dolor inmanejable y de altos costos termina en la eutanasia. Pero bien, como decíamos recién, todas las laminitis son por una causa, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que esas causas las podemos agrupar en 3 grupos. Uno de esos grupos son las laminitis secundarias a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis. Esas son las laminitis secundarias a enterocolitis, secundarias a cólico, las laminitis de los cólicos posquirúrgicos, secundarias a neumonías, a pleuroneumonías, secundarias a las metritis posparto, a las retenciones de membranas fetales, a la sobrecarga de granos, todo aquello que nos cause un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis. Otra causa de laminitis, muchas veces no, es prácticamente que la principal causa de laminitis unilateral son las laminitis de apoyo, que es cuando tenemos una patología álgida en un miembro, imagínense una fractura en el miembro anterior izquierdo, el animal solamente pisa en el derecho y terminamos teniendo laminitis en el miembro anterior derecho. Y las que nos vamos a centrar hoy son las de origen endocrino, ¿bien? Son las laminitis endocrinopáticas, se describen en la bibliografía. Las dos principales causas de laminitis endocrinopática son la disfunción de la parte intermedia de la hipófisis o pituitaria, también se le llama síndrome de Cushing, y el otro es el síndrome metabólico equino o insulinoresistencia. Entonces, ¿cuál es el link entre la laminitis, la glucosa y la insulina? ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente se creía, todos en la facultad, la mayoría lo vimos así, es que la principal causa de laminitis es secundaria a lo que hablábamos recién, ¿no? Al grupo 1, secundaria a SIRS o sepsis. Eso se creía antes, porque esas causas son la principal casuística de los hospitales, ¿no? Y la investigación, los que publican, son esos docentes investigadores que trabajan en los hospitales. Entonces se asumía que era la principal causa por ser la mayor casuística. Hubo un estudio retrospectivo que se hizo en 20.000 equinos con reporte de laminitis, si bien es un número un N muy grande, se estudió esos 20.000 reportes de laminitis y se vio que solamente un 12% era secundario a síndrome de respuesta inflamatoria o sepsis, y que más de un 90% se le adjudicaba a problemas de la dieta, obesidad o origen desconocido. Obviamente que a esta altura todavía no hablábamos de la patología endocrina. A partir de ahí se hicieron varios estudios, pero los más importantes son estos que pongo acá. Asplin y Delat vieron que si tomaban animales sanos y administraban insulina
endovenosa, a las 48 horas esos animales amanecían con laminitis. ¿Bien? Asplin lo hizo en ponis y Delat hizo el estudio más o menos parecido en pura sangre inglés, creo que le dicen en Brasil. Delat también lo que hizo fue administrar glucosa por vía endovenosa hasta causar una hiperinsulinemia hasta causar una hiperglicemia y consecuente a esa hiperglicemia, el páncreas endocrino iba a generar una hiperinsulinemia endógena y vio que se generaron lesiones compatibles con laminitis. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el link directo entre la hiperinsulinemia y la laminitis? Todavía está un poco discutido, no está muy claro, pero hay diferentes teorías. Una es la inflamación crónica que se produce por la obesidad, que lo vamos a ver más adelante, resulta en activación de células blancas y producción de citoquinas proinflamatorias. Y lo otro es que la disfunción vascular que causa la insulina en los tejidos, en este caso periféricos, resulte en hipoxia e isquemia. ¿Bien? En fin, no se sabe bien cuál es el link directo o está en estudio, hay varias teorías, pero lo que sí se sabe es que la hiperinsulinemia causa laminitis. Entonces, yéndonos directamente al síndrome metabólico equino, como definición podemos establecer que es un síndrome, ¿no? Un conjunto de signos y síntomas que agrupa desregulación o resistencia a la insulina, lo pongo con barra porque si van a la bibliografía, algunos les van a hablar de desregulación y otros de resistencia a la insulina, una concentración alterada de adipoquinas, que vamos a ver ahora lo que son las adipoquinas, dislipidemia que curse con obesidad o sin obesidad, y una clara predisposición a la laminitis. Como obeso, como obesidad, definimos que es la acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo que perjudica la salud. Y sabemos que en un estudio que se hizo en 2016, hay una prevalencia mundial de 72,2% de equinos obesos. Y eso está en ascenso. O sea que, sin lugar a dudas, hoy en día, hoy en el 2021, debe ser bastante más alto que ese 72,2. Otro concepto importante es el de adiposidad regional, y esa adiposidad regional se tiende a relacionar muchísimo con la patología endocrina. Bien, cuando hablamos de obesidad nos referimos a este ejemplo. Bien, vamos a ver después cuando hablamos de obesidad según las escalas de condición corporal, que lo tenemos más adelante, pero adiposidad regional nos referimos con, en el caso de los equinos, cuando vemos depósitos de grasa en la base de la cola, por debajo del ligamento nucal, o en español le decimos cuello en cresta. ¿Tá? Acá vemos un claro ejemplo de una adiposidad regional, el cuello en cresta que les decía. También es frecuente ver en la región escapular y en la parrilla costal. Aproveché para poner varias fotos acá. ¿Tá? Acá lo mismo, esto es una yegua andaluza, que lo vamos a ver más adelante, pero es una raza que está bastante predispuesta. ¿Tá? Acá vemos adiposidad regional por debajo del ligamento nucal, vemos que tiene adiposidad regional en la base de la cola, y acá hay una foto más cerca de la parrilla costal, pero si prestan atención, y esto al tacto es, a la palpación es bastante evidente, se le forman estos parches de tejido adiposo. ¿No? Bueno, y esto es una locura. Esto es un burro también, que pueden tener síndrome metabólico, y tiene todo. Tiene en el cuello, en la parrilla costal y acá en la base de la cola, que sinceramente nunca en mi vida vi una cosa igual. ¿Ah? Miren los cascos también. Esto es una foto que muestra la adiposidad de la cola de atrás.
Entonces, cuando vamos a evaluar condición corporal, la tabla que más se recomienda para usar es la tabla de condición corporal de Hennecke. Bien, si se fijan, va a ir desde 1 al 9. El 1 es un animal en estado de caquexia, caquexia, desnutrición, subnutrición, acá un animal flaco. Entre 5 y 6, ven que está en verde, es lo ideal. Acá ya empezamos a entrar en la zona de riesgo, y 8 y 9 ya hablamos de obeso. Si quieren, después la tabla esta la pueden conseguir en todos lados, ponen Body Condition Scoring de Hennecke, hay muchísimas versiones. Pero algo grande a tener en cuenta es que cuando estamos en el 8 y 9 es imposible palpar costillas. Entonces, cuando estamos en la duda si estamos hablando de un animal obeso o no, lo que recomiendo es ir a palpar la parrilla costal. Si no palpamos ninguna costilla, ahí ya podemos hablar de obesidad. Entonces, ¿en quiénes se da el síndrome metabólico equino generalmente? En animales jóvenes y de mediana edad. Esto es una aclaración que la bibliografía muchas veces lo hace, porque se tiende a confundir el síndrome metabólico equino con el síndrome de Cushing, que no vamos a entrar en el tema, pero el síndrome de Cushing tiende a ser en equinos gerontes. Pero de jóvenes a mediana edad, también potros muy jóvenes tampoco es frecuente, tiende a aparecer después de que terminamos la etapa de desarrollo, cuando se pasan los requerimientos y empezamos a almacenar tejido adiposo. Tenemos cierta predisposición genética. La bibliografía los describe como easy keepers. En los países que se habla inglés, se habla de easy keepers. Nosotros en Uruguay les decimos animales rústicos o animales mantenidos. Son esos caballos que los propietarios nos dicen, mirá, está todo el año gordo, sinceramente no le estoy dando grano, no le estoy dando nada, y todo el año está con una condición corporal por lo menos por arriba de 7. Sabemos que hay ciertas razas que están predispuestas. Acá puse dos fotos, una es un Shetland Pony y otra es la raza criolla, que vamos a entrar más en profundidad más adelante. Pero dentro de esta predisposición racial entra la raza andaluz, Morgan, Shetland Pony, criollos. No sé, sé que criollos tienen bastante en Brasil, pero no sé si es común ver Morgans o andaluces. ¿Se ven? Andaluces en algunos prados, pero en alguna parte de São Paulo o algo así, pero muy poco también. Bien. Y bueno, y la raza criolla, que sí, nosotros en Uruguay tenemos un montón. ¿Por qué hay razas predispuestas? Porque son razas que evolutivamente estuvieron expuestas a climas adversos. Esto es una foto de la Pampa Argentina, donde vamos a ver en la diapo siguiente, los criollos tuvieron un periodo largo de selección natural. Y algo también importante a tener en cuenta con la raza criolla es que muchas veces los criadores, no solamente de los criollos, o sea, muchos criadores, la mayoría de los criadores de equinos, tienden a relacionar obesidad con salud, ¿no? Cuanto más gordo está, más saludable está, y si vemos que perdió algún kilo, ya estamos pensando que está flaco. Y eso es algo que hoy en día está cambiando un montón, y hoy sabemos que obesidad no es salud, principalmente relacionado al síndrome metabólico. Entonces, en cuanto al caballo criollo, si hablamos un poco de historia, no nos vamos a detener en cada uno de estos puntos, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que tuvieron entre 3 y 4 siglos de selección natural. Quiere decir que todos aquellos animales que no podían guardar la cantidad de reservas grasas necesarias para sobrevivir el invierno, morían. Y
no se reproducían. Entonces, esta selección natural lo que terminó derivando es que los que sobrevivían por más tiempo, por lo tanto, se reproducían más, entonces así se seleccionaban, eran aquellos animales que tenían una buena capacidad de generar depósitos de reserva corporal durante la primavera-verano, para después poderlo mover durante el invierno en la época de escasez. Entonces se dice que eso es el pro que tenemos en los caballos criollos, esas características de rusticidad, resistencia y el poder de recuperación, pero que vino acompañado de la contra, que es la clara predisposición al síndrome metabólico. Entonces, un poco como recuerdo fisiológico, ¿qué pasa cuando tenemos una ingesta de carbohidratos? Acá puse carbohidratos concentrados y también pastura verde, ¿no? Rica en fructanos, que también es una ingesta de carbohidratos. Entonces, cuando tenemos una ingesta de carbohidratos, vamos a tener una absorción en el tracto gastrointestinal, y es lo que va a generar una hiperglicemia fisiológica. Esa hiperglicemia en el páncreas endocrino, lo que hablábamos hoy, las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans, van a secretar insulina. Esa insulina se va a unir a sus receptores para permitir la absorción de la glucosa para que la célula pueda utilizarla o almacenarla como glucógeno o como grasa. Esa capacidad de unión y de esa capacidad de acción que tiene la insulina en los tejidos se mide como el grado de sensibilidad que tienen los tejidos a la insulina. Y en la próxima diapo vamos a ver qué pasa cuando eso no funciona bien. Pero en definitiva, un tejido sensible absorbe glucosa, la utiliza, cuando ya no tiene que utilizar, cuando no necesita más para utilizarla, le sobra, digamos, la almacena como glucógeno o como grasa. ¿Qué pasa? Si esa ingesta sigue, el animal sigue acumulando, sigue acumulando, sigue acumulando. Estoy escuchando una reunión. ¿Alguien habló? Sigue acumulando grasa, y ahí es cuando empezamos a hablar de resistencia a la insulina. Porque ¿qué hace el organismo? Ya no puede acumular más. Ya estamos en un estado de obesidad. No puede acumular más. Entonces, se vuelve insulino resistente para dejar de metabolizar esa glucosa. Entonces, lo que pasa es que esa hiperglicemia no se controla y el páncreas endocrino sigue secretando insulina. ¿tá? Ahí entramos en el problema. Otro problema que tenemos es que ese tejido adiposo excesivo se comporta como un tejido endocrino. O sea, no es una reserva inocente, digamos. Se comporta como un potente secretor de adipoquinas. Entonces vamos a tener diferentes consecuencias. Lo primero es la dislipidemia. ¿tá? Cuando tenemos este tejido adiposo hipertrofiado y los adipocitos llenos, vamos a tener ese fenómeno de derrame de lípidos, que es lo que nos da la hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos altos en sangre, y la hipercolesterolemia, que es el colesterol. También secreta factores proinflamatorios, que esto es algo que lo vamos a discutir más adelante, a ver en qué puede desencadenar, como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que nos genera en el animal obeso un estado de inflamación crónica. Bien, están con factores proinflamatorios circulantes todo el tiempo. También va a aumentar la secreción de leptina por el tejido adiposo y disminuir la secreción de adiponectina. La adiponectina es un factor antiinflamatorio endógeno, o sea, cumple un rol protector. Entonces, imagínense el problema. Aumenta la leptina, que vamos a ver lo que hace ahora, y disminuye ese factor protector.
se sabe que la adiponectina, cuanto más aumenta la condición corporal, la adiponectina disminuye. Y se perjudica la señalización de la insulina en grasa y músculo, que ahora vamos a ver qué es esa señalización. Esa señalización de la insulina, esa falta de señalización va a desencadenar resistencia de los tejidos a la insulina y una hiperinsulinemia compensatoria. Esa hiperinsulinemia compensatoria de por sí también va a perjudicar la señalización. La hiperleptinemia también perjudica la señalización y el tejido adiposo, el aumento de tejido adiposo, la obesidad, perjudica la señalización. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la señalización? Nos referimos a que estos triangulitos que ven acá representan a la insulina. Esto celeste es la glucosa, ¿no? Entonces, lo que se debería dar fisiológicamente es que la insulina se una a su receptor. Esto es una célula, todo esto rosado es una célula muscular o adiposa, la que más les guste. Se une al receptor y mediante la señalización lo que hace es que se abran los canales transportadores de glucosa y pueda entrar la glucosa del torrente sanguíneo a la célula. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de insulinoresistencia porque está afectada la señalización, lo que pasa es, la insulina se une al receptor, pero esta flecha está interrumpida, ¿vieron? Esta señalización no se da. Entonces, la insulina se une al receptor, pero nunca llega la señal al canal de glucosa, al canal transportador de glucosa, para que se transporte la glucosa para el interior de la célula. Esto lo que genera es que la glucosa no se controle en sangre, estemos ante una hiperglicemia constante y que, si recuerdan lo que veíamos hoy al principio, esa hiperglicemia para el páncreas endocrino es un estímulo para seguir secretando insulina. Entonces, por eso hablamos de hiperinsulinemia compensatoria. La hiperinsulinemia es en un intento fallido del páncreas para controlar esa glucosa que no está pudiendo entrar a la célula por una falla en la señalización. ¿Se entendió? ¿O fui muy rápido? Creo que sí. Bueno. No, tranquilo. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas del síndrome metabólico equino? Como dijimos hoy, la laminitis, ya sea clínica o subclínica, y muchas veces hablamos de laminitis asociada a las pasturas. ¿Por qué es asociada a las pasturas? Es el clásico motivo de consulta de el animal que está a campo todo el año y cuando entra la primavera y vemos este pastito verde que que empezamos a ver este cambio en la pastura, vemos los episodios de laminitis. Si ven esta foto, es la clásica foto de un obeso con laminitis por la insulinoresistencia. ¿Bien? Tenemos alteraciones en los ciclos reproductivos. Las yeguas obesas, las yeguas con insulinoresistencia, con síndrome metabólico, son un real dolor de cabeza para los colegas que se dedican a la reproducción. Se sabe que hay una altísima tasa de folículos anovulatorios, como puse en esta foto acá. Hay una falta de respuesta a la hormona HCG para inducir la ovulación, y es frecuente ver que estas yeguas terminan la temporada reproductiva y siguen ciclando, o sea, pierden la estacionalidad del ciclo. Después, algo como para pensar y para lo que está yendo la ciencia ahora es qué pasa con ese estado proinflamatorio. Vieron que dijimos hoy que parte de tener ese tejido adiposo excesivo, que funciona como un tejido endocrino, hipersecretor de un montón de cosas, dentro de eso, dentro de lo que se secreta, hay factores proinflamatorios. Entonces, si pensamos, ¿qué pasa
cuando un obeso tiene una patología inflamatoria, no sé, lo que sea que cause, algo que cause un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ese umbral de factores proinflamatorios ya lo va a tener más alto que un animal magro. ¿Bien? Algo como para ir pensando. Y en cuanto a la gestación, tenemos que tener en cuenta que la yegua, en el último tercio de la gestación, hace una resistencia a la insulina que podríamos decir que es fisiológica, porque como aumentan las demandas del feto de nutrientes, dentro de eso, dentro de los nutrientes, aumentan las demandas de glucosa del feto, la yegua lo que hace es generar ese cierto grado de insulinoresistencia tisular para mantener una hiperglicemia y que el feto pueda recibir más glucosa. ¿Bien? Para el diagnóstico del síndrome metabólico equino, vamos a priorizar en diagnosticar la insulinoresistencia, ¿tá? Por supuesto. Hablamos de que una insulina basal debería estar entre los 20 y 25 microunidades internacionales por mililitro en condiciones de ayuno, ¿tá? Pero no alcanza, está un poco discutido si alcanza o no la insulina basal como para diagnosticar el síndrome metabólico. El test que se recomienda para diagnosticar esta patología es el test de desafío oral con glucosa. Esto consiste en administrar un jarabe, que es un jarabe es un extracto de maíz, que se llama Carolite. Nosotros en Uruguay no lo tenemos, pero se pueden usar otros métodos. Se administra a una dosis de 0,15 miligramos por kilo oral y sacamos muestras a entre los 60 y los 90 minutos después de que se administra. Obviamente que esto se administra en ayunas, ¿no? Si nosotros muestreamos y medimos glucosa e insulina, ¿no? Si tenemos una glucosa que está por arriba de los 115 miligramos por decilitro, quiere decir que hay cierto grado de insulinoresistencia, ¿no? Ya podemos diagnosticar la insulinoresistencia. Y si tenemos una insulina por arriba de los 60, microunidades por mililitro, también. Bien, lo que hacemos con este test es, en ayunas, lo damos oral, la glucosa se va a absorber por el torrente sanguíneo y las células, si hay una sensibilidad a la insulina fisiológica, la glucosa va a entrar a la célula, ¿no? Entonces va a desaparecer del torrente sanguíneo. Nosotros lo que estamos viendo acá es que se mantiene alta. Entonces, acá tenemos una hiperglicemia y acá tenemos una hiperinsulinemia post administración de glucosa en ayunas. Otro método para el diagnóstico de insulinoresistencia es el índice OMA. Esto se usa bastante en medicina humana porque el síndrome metabólico en equinos se relaciona bastante con la diabetes tipo 2 de los humanos. Lo que hace el índice OMA es, mediante las proxies, que son cuentas matemáticas, dejé el artículo por si hay alguien interesado en profundizar un poco más, pero relaciona la insulina basal y la glucosa basal, y con eso nos establece el grado de resistencia a la insulina que tenemos, y tenemos resistencia a la insulina. Después, además del diagnóstico de insulinoresistencia, tenemos que tener en cuenta los triglicéridos, ¿tá? Y otras hormonas como son la leptina y la adiponectina, que no las puse porque para el diagnóstico la verdad es que no lo usamos tanto de rutina, en investigación sí, pero para el diagnóstico de un caso clínico no tanto. Pero si nosotros tenemos un animal con una condición corporal que está por arriba de 8 o que está por arriba de 7, 8, y vemos que hay una hipertrigliceridemia, capaz que ya está fundamentado hacer el test de desafío oral con glucosa y no esperar a tener la meningitis, ¿no? Para tratar de empezar a solucionar el problema con tiempo. Esta frase es de un artículo que lo escribió Bertin en 2017, lo hiper recomiendo, es un muy lindo artículo que
resume todas las formas que hay de diagnosticar insulinoresistencia hasta el momento. Y Bertin establece que una insulina basal que esté por arriba de 188 tiene una sensibilidad y especificidad mayor a un 90% como predictor, no solo, obviamente, no solo como diagnóstico de síndrome metabólico, sino que como predictor de la aminitis y indicador de no sobrevida después de un año. O sea, de que ese animal no va a sobrevivir el año si tiene este nivel y nosotros no hacemos nada. También se establece que una insulina basal por arriba de 21,8 tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 70% como predictor de ocurrencia de la aminitis en los próximos 3 años. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de esto? El manejo, principalmente. Tenemos que manejar los carbohidratos de la dieta. Si nosotros tenemos un animal que es insulino resistente, las dietas ricas en carbohidrato son prácticamente que veneno, ¿tá? Porque nosotros ese umbral de hiperglicemia lo vamos a aumentar más, por lo tanto vamos a aumentar la hiperinsulinemia y vamos a correr riesgos de laminitis muy, muy grandes. Puse también una pastura porque no solamente uno tiende a pensar cuando hablamos de dieta hipercalórica o rica en carbohidratos, tendemos a pensar en los concentrados, pero las pasturas también tienen una alta concentración de carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos más peligrosos son los hidrosolubles. Entonces lo que se recomienda es poner a los animales en estas condiciones, ¿tá? En un piso pelado, ¿no? Sin nada. Primero para que nosotros poder controlar la dieta realmente y que ellos no puedan pellizcar de pasto de otro lado, ¿no? Entonces, uno de los métodos que se recomienda es poner, primero que nada, no usar solamente alfalfa, mezclar la alfalfa con otros fardos o henos de menor calidad, que sean más ricos en fibra, mezclarlo y ponerlo en red. Si nosotros vemos que el animal se lo come muy rápido, lo que hacemos es poner doble red. El fin de poner la red es que el animal coma durante todo el día poquitas cantidades, ¿tá? Que le cueste sacar la comida de la red. ¿Para qué? Para que lo poco de carbohidrato que va a entrar se vaya absorbiendo de una forma gradual y nosotros evitemos los picos de hiperinsulinemia endógena. Entonces, una buena idea es poner una red, si vemos que se lo termina muy rápido, doble red. Y algo más que es bastante interesante es sumergir la red con el alimento en agua por unas 3-4 horas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, los principales que nos interesa eliminar, son los hidrosolubles. Entonces, si nosotros sumergimos esto en agua por un buen rato, esos carbohidratos quedan en el agua y los eliminamos de la red. Tenemos tratamiento médico también para casos muy, muy graves y cuando estamos en una situación que ya pensamos que puede ser irreversible. La verdad no tengo demasiada experiencia con el tratamiento, solamente con levotiroxina, con el tratamiento médico. Lo que se intenta hacer con la levotiroxina, que es T4, es aumentar el metabolismo, el fin es aumentar el metabolismo y el uso de la glucosa, y la metformina, que es una biguanida que la verdad que ahora está un poco en discusión, no, se usaba más antiguamente, pero lo que se hace es disminuir la captación de la glucosa. Entonces, como discusión final, ¿qué es lo que está pasando hoy? Se está poniendo en duda si seguimos hablando de síndrome metabólico equino o vamos a hablar solamente de insulinoresistencia.
porque se está relacionando el síndrome metabólico con muchas patologías, como es en este caso el síndrome de Cushing, ¿no? Este es un claro caso de un síndrome de Cushing que está cursando con obesidad, tiene depósitos regionales, entonces lo que pasa es, no sabemos qué nombre ponerle, no sabemos si es un Cushing con insulinoresistencia, cuándo empieza una patología y termina la otra. Entonces, para donde va la ciencia es, dentro de unos años vamos a dejar de hablar de síndrome metabólico y nos vamos a referir al síndrome completo como insulinoresistencia o de regulación de la insulina. No quería dejar pasar el grupo investigador de la UDELAR, que estamos estudiando este tema, la doctora Ana Meikle, el doctor Dietrich Pisigati, Irene Calpocas, la doctora María del Carmen Kunz, el doctor Adrián Carzoli, que estudia lo mismo que nosotros, pero en caninos, y llegamos a sacar conclusiones bastante lindas, y el bachiller Franco Rotela, que que está haciendo su tesis de grado con nosotros. Y ahora, no sé si tienen alguna duda. Si fui muy rápido, capaz que nadie entendió nada. Obrigado, Matheus. Acho que podemos abrir para perguntas e dúvidas. O pessoal pode ficar à vontade para se manifestar. Vou fazer uma pergunta, então, para o Matheus. Matheus, muito obrigado pela sua apresentação. Os casos clássicos ali de síndrome metabólica associado com a laminite, como você mostrou, estão naquela condição corporal, né, de obesidade. Mas isso deve se manifestar sempre nesse momento, Matheus, ou às vezes o animal pode já, com uma redução dessa condição corporal, apresentar laminite. Ele vai apresentar laminite sempre nesse estado nutricional de obeso, ou às vezes a gente pode estar atendendo um animal com laminite crônica, que não está tão gordo nesse sentido, mas ainda é síndrome metabólica. E como que a gente faria para diagnosticar nesse momento que é a síndrome metabólica que gerou a laminite, e não uma laminite de outra origem? Não sei se me fiz entender, Dietrich. Sí, entendí, creo que entendí. Frente al caso de la laminitis, lo más fácil es descartar las otras causas de los otros grupos. Y viste que hay un estudio de 20.000 reportes y un 90% fue de origen endocrino. O sea, estamos hablando de algo muy, muy frecuente. Mi forma de ver las cosas y lo que hablo con colegas, de lo que he leído sobre esto, es que uno tiene que ir a buscar la causa clásica, la causa que a nosotros nos enseñaron en la facultad, la secundaria síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o de apoyo o lo que sea. Si no encontramos nada, probablemente, muy probablemente, sea de origen endocrino. Si nosotros tenemos un animal obeso, probablemente no, casi que un 99,9% de probabilidades es que esa laminitis sea por insulinoresistencia. Pero lo que puede no ser así es que un animal que de repente no sea tan obeso, capaz que no es una condición corporal 8 y es una condición corporal 7 o 6 y algo, pueda tener ciertos episodios de hiperinsulinemia y laminitis secundaria a eso. Y respondiendo a tu pregunta,
Si yo tengo un obeso que tuvo laminitis por insulinoresistencia, sin lugar a dudas, ese riesgo de futuros episodios de laminitis, si yo lo hago perder peso, se va a perder. Es prácticamente que directamente proporcional. Estamos sacando la causa. Si yo saco la obesidad, estoy sacando la causa de hiperinsulinemia, estoy sacando la causa de insulinoresistencia. Perfeito, Matheus, muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Fique à vontade. Perdão que no finalzinho minha internet aqui caiu, eu tive que sair e voltar. Saí não, fui desconectado e voltei. Flor Graglia pregunta si ha encontrado muchos casos en Uruguay. Flor, Mateo, sí, ¿sabes qué? Te interrumpo, me encantó la charla, estuvo buenísima. Pero ¿sabes por qué te pregunté? Y va un poco ligado a la pregunta que hizo el profesor. Me pasaba en una cabaña que trabajaba tenía unas muy buenas praderas y las potrancas que venían del hipódromo, que no estaban en una condición, o sea, vos decías una condición obesa, pasaban muchas veces y yo les hacía no era que se largaban directo al campo, se les dejaba en box primero, o sea, se les iba regulando el ejercicio hasta que quedaban sueltas en el campo. Y cuando quedaban sueltas en el campo, o sea, después de que pasaban unas semanas que estaban sueltas en el campo, muchas veces empezaban con problemas de infosura. Yo nunca supe bien porque la realidad es que no estaba muy adentrada en este tema metabólico y, y nunca supimos bien a qué adjudicárselo, pero calculo que puede ser por algo de esto, Sí. porque eran praderas que Sí. eran muy buenas, pero las potrancas, ya te digo, no estaban en una condición obesa, pero no sé si has escuchado algo de eso. Claro, esos son los grises que hay acá, y por eso se estudia tanto, igual que la laminitis por los corticoides. ¿Será los corticoides o es la hiperglicemia que causan los corticoides? Porque los corticoides son hiperglucemiantes. Entonces yo hago una hiperglicemia y hago una hiperinsulinemia. Entonces también, en el caso tuyo, vos de repente son animales que no son insulinoresistentes, pero tienen ese estímulo, ese consumo excesivo de carbohidratos, y tenés picos hiperglicémicos que se mantienen en el tiempo, que son picos hiperinsulinémicos que se mantienen, y tenés episodios de laminitis. Por eso también está discutido el tema de resistencia a la insulina o desregulación. O sea, si hoy en día te pones a leer, el término más viejo es resistencia, pero la insulinoresistencia es esto que yo hablé. Cuando tenés el obeso, el tejido adiposo, la falta de señalización, ahí tenés insulinoresistencia. Pero los grises, que son esos casos que decís vos, ahí ya hablas de desregulación, ¿entendés? Una desregulación. Vos de repente le corregís la dieta y eso se va. Sin hablar de que una vez que tenemos el daño en el casco, ahí tenemos que hablar del tratamiento de la laminitis, que se podrán imaginar que no voy a entrar en esa, ¿no? Pero que sigue doliendo de por sí durante un tiempo. Claro, eran animales que en verdad venían comiendo carbohidratos porque venían comiendo granos del hipódromo. Pero yo calculo que esta pradera, capaz que, y más en primavera, que era cuando ellas llegaban y qué sé yo, calculo que sería como el desencadenante a eso. Mi pregunta era más que nada si habías visto algún caso, o sea, si uno de los casos que habías estudiado era de ese tipo o no, más bien en obesos. Sinceramente, en donde más lo veo es en criollos, los criollos de morfología, que claro, que se estimula mucho a criar obesos. Entonces, la gente da de comer un montón, un montón. Y sin ejercicio, ¿no? Gracias. Outra coisa que também é diferente um pouco do Brasil, né? É justamente a qualidade do feno, né? Que a gente está mais acostumado com. Trabalhamos também com alfafa, mas uma alfafa de baixa qualidade, né? Dificilmente encontramos uma alfafa de muito boa qualidade. E aqui os pastos são naturalmente cheios de leguminosas, como azevém, a alfafa natural mesmo, né? No Brasil a gente acaba tendo pastos mais fibrosos ou que a gente mais comumente vê
por exemplo, comercialização de feno de Tifton, não, de Coast Cross, por exemplo, que é o que a gente encontra. Apesar de que em Santa Catarina ainda encontra bastante leguminosa, né, professor? Então, agora você vai para a região central do Brasil, aí já é um Não, feno sim, bem... para nós é mais comum, né? Por causa do inverno ser bastante rigoroso, né? Sim, Então, aí ele estudar as pastagens de inverno, né? Normalmente. legal. O Dietrich, acho que o Matheus tem uma pergunta ali no chat, quer dar uma olhadinha ali? O meu fechou, não tem acesso. Ali perguntando se tem muitos casos no Uruguai. Ah, foi Sí, a Florência. fue Florencia, recién. Bom. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Pessoal, mais uma dúvida, mais uma pergunta? Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela disponibilidade, né, em estar aqui com a gente hoje, falando sobre um tema tão interessante, né, desafiador ali, né, uma enfermidade conhecida há pouco tempo e que realmente ainda temos muitas dúvidas ainda em relação a isso, né? Nós aqui não é a realidade da nossa universidade, né, a síndrome metabólica. Aqui o nosso problema é outro, né? É a falta da alimentação, na maioria das vezes, né? Mas gostaria de agradecer mais uma vez pela essa interação, né? O Dietrich também, com a Universidade aí do Uruguai, né? O DELAR. E muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por ter aceito o convite também. E eu fiquei muito sentido de não estar na palestra anterior, viu, Dietrich? Do Hernan, né? Realmente ele tive um problema e não consegui estar presente. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, os palestrantes internacionais aqui, brilhantando o Amigo do Carroceiro, né, esse nosso projeto já quase 20 anos de desenvolvimento, né, e gostaria de agradecer mais uma vez todos vocês. Tá bom? Dietrich e Matheus, quiserem falar alguma coisa? Depois, no final, eu queria que todos abrissem as câmeras para a gente dar uma salva de palmas aí para o Matheus e o Dietrich também. Mas fique à vontade se quiser se manifestar ali. E aí a gente faz uma salva de palmas ali e uma foto para terminar. Bom, eu que agradeço essa parceria que sempre a gente desenvolve com o pessoal aí da UDESC. Na verdade, a gente, quanto mais possível tiver esse contato, essa troca essa parceria, né? Para nós é interessante, e acredito que para a UDESC também. Bom, e agradeço por possibilitar essa oportunidade para os nossos docentes aqui da UDELAR. Não sei, Matheus, se querer falar algo? No, lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Espero no haber ido muy rápido y no haber perdido a todos. Pero muchas gracias. Muito bem, acho que a gente poderia abrir as câmeras, né? E uma salva de palmas aí para o Matheus. A gente poderia abrir as câmeras aí para a gente fazer uma foto, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Mais alguém? A professora Ana Karina também. Tudo bem, Ana? Olá, Joandes, tudo bem? Professor Matheus, professor Dietrich, peço desculpas pelo adiantado da hora, mas eu estava em uma reunião
e não consegui participar antes. Muito obrigada pela charla. Muitas gracias. Vamos prosar para a foto agora, então, Dietrich. Então, Ver como é que ficou aqui. Só um pouquinho. Joia, perfeito. Já te mando aí, Dietrich, depois compartilho também ali nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez, Perfeito. Matheus, Dietrich. assim que Obrigado tiver o pela vídeo, eu já te mando participação. também. Beleza, um grande abraço a todos. Grande Chao, abraço. gracias. Tchau, tchau.